¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy les traemos dos temas muy interesantes, ¿sí o no, Diego? Así es, vamos a hablar un poquito ya no de enfermedades netamente, sino vamos a hablar de los primeros auxilios, muy importantes para nuestro día a día. Así que vamos con la primera nota. Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladada a un centro asistencial u hospitalario. Son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas. El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor, la ansiedad del herido o paciente y evitar el agravamiento de su estado de salud. Todo hogar, escuela, lugar público, centro de trabajo y automóvil debe contar con un botiquín que contenga lo necesario para salvar una vida y evitar complicaciones provocadas por un accidente. Un botiquín debe contener material de curación y medicamentos que no tengan riesgo para las personas. Sin embargo, siempre debe preguntarse antes de administrarlos sobre una posible alergia o reacción negativa ante cualquier medicina o sustancia. Es importante que el botiquín no esté al alcance de los niños, se conserve en un lugar fresco y seco, que se revise periódicamente la fecha de caducidad de los medicamentos para sustituirlos en caso sea necesario. Los primeros auxilios varían según las necesidades del paciente y según la preparación del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber lo que se debe hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves. Así es, como vimos en la nota, el día de hoy vamos a hablar un poquito de los primeros auxilios, muy importantes. Seguramente en alguna película, alguna novela, alguna serie, has estado viendo que cuando alguien se desmaya o se ahoga o algo pasa, siempre hay una persona que llama a un médico y el médico empieza a hacer como presión en el pecho o de repente abraza a la persona por atrás y le empieza a apretar para que bote con que se ha atragantado. Hay diferentes tipos de primeros auxilios, pero es importante entender el por qué, valga la redundancia, son necesarios, son importantes, Sofi. ¿Por qué son tan necesarios los primeros auxilios? Claro, tenemos que tener en cuenta de que puede pasar cualquier circunstancia, desde un desastre natural hasta inclusive ver una persona que se desmayó enfrente de nosotros y no siempre va a haber un médico que esté ahí para poder apoyarnos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que nosotros como personas, como población, sepamos cómo actuar en estas circunstancias. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos que tendríamos que seguir, Diego? Bien, primero que nada hay que entender que para poder realizar primeros auxilios uno debe recibir una capacitación. Lo que vamos a hablar el día de hoy no va a contar como capacitación, una capacitación debe ser certificada. Nosotros te vamos a decir un poquito qué cosas podrías hacer, pero eso no quiere decir que vas a estar capacitado totalmente para hacer primeros auxilios, ¿sí? Lo más básico, lo general, son dos tipos de primeros auxilios que uno debe hacer. Primero, el RCP o la reanimación cardiopulmonar y segundo es la maniobra de Heimlich. ¿Sí? Primero, en este bloque vamos a hablar un poquito de la RCP, la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es lo que va a pasar? Por alguna razón nuestro corazón se va a detener, ¿cierto? Va a dejar de latir y si el corazón deja de latir, va a dejar de bombear sangre a todos los órganos del cuerpo. Por lo tanto, tenemos 5 a 10 minutos antes de que ese cerebro que deja de recibir sangre se muera, ¿no? Y la persona deje de existir. Por lo tanto, es muy importante realizar la maniobra de RCP cuando podemos identificar un paro cardíaco o una persona que deja de respirar, Sofi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por primera vez o el primer paso en la RCP, Sofi? Claro, primero tenemos que tener en cuenta que ante cualquier emergencia lo más importante siempre es mantener la calma. No, una persona que está exaltada, una persona que está, digamos, desesperada, no va a tener la misma capacidad de razonamiento que una persona que guarda la calma. No es muy importante mantenerse calmado y asegurar la zona. ¿Qué quiere decir esto? Asegurarnos de que la zona donde estamos con la persona que, digamos, en este caso se desmayó, sea segura, ¿no? Por ejemplo, si está en medio de la pista, lo ideal no es quedarse en medio de la pista, sino tratar de movilizarse hacia un lugar donde, digamos, esté más seguro, en este caso, por ejemplo, la vereda. ¿Cuál sería el siguiente paso, Diego? Bien, el siguiente paso es darnos cuenta que verdaderamente tiene un corazón que se ha detenido. Diego, ¿y cómo hago eso? Normalmente los doctores lo hacen con su estetoscopio. Sí, pero también podemos ver los pulsos. ¿Qué son los pulsos? Son pequeños latidos que podemos tener en ciertas partes del cuerpo en las cuales la arteria está latiendo por básicamente los latidos del corazón. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes? Primero aquí en la carótida, ¿no? Vamos a sentir el pulso en la carótida si inclinamos el cuello hacia un lado y por segunda, digamos, la segunda ubicación más frecuente es el pulso radial, ¿no? Que está a la altura de la muñeca más o menos.
nosotros podemos palpar esa zona y vamos a sentir un latido si es que verdaderamente el corazón está latiendo. Inclusive podríamos acercarnos al pecho y inclinar nuestra oreja o nuestro oído en el pecho para ver si verdaderamente el corazón está latiendo. Si no está latiendo, si se ha parado, podemos seguir con el siguiente paso, Sofía. Claro, también es muy importante tener en cuenta de que al momento de que nosotros revisemos, en este caso los pulsos, saber si la persona tiene pulsos, también es importante revisar su respiración, saber si la persona está respirando o no. ¿Y cómo lo hacemos? Muy simple, podemos acercar la mano a la nariz y sentir su respiración o observar también el tórax para ver si es que se levanta. No, si es que el tórax se expande, entonces la persona está respirando. Ahora, si es que la persona no tiene pulso y no está respirando, lo primero que tenemos que hacer es llamar a emergencia, ¿no? Tenemos que llamar a los bomberos, a la ambulancia o inclusive podemos llamar también a la policía. No, es muy importante llamar a emergencia y para que ellos puedan, digamos, mandar una ambulancia, mandar a alguien que los pueda apoyar y luego ustedes van a empezar con lo que vendría a ser el RCP. Así es, hay que tener en cuenta que el objetivo del RCP es mantener un flujo de sangre, es decir, nuestras manos van a actuar como bombas del corazón para que la sangre siga circulando, pero nuestras manos se van a cansar, nuestros músculos se van a cansar y tampoco es lo ideal mantener la presión. De hecho, la presión que puede ejercer uno haciendo reanimación es solamente un 35 a 45% de lo que hace el corazón normalmente. Entonces, no vamos a mantener este RCP por mucho tiempo, por eso es ideal llamar a los bomberos, como dijo Sofía, a la ambulancia, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que identificamos que la persona de repente ha dejado de respirar o su corazón ha parado de latir, empezamos la maniobra. ¿Cómo se hace la maniobra? Vamos a poner una mano encima de la otra, como los dedos entrelazados, y vamos a colocar esta mano encima del pecho. ¿Dónde exactamente? Del tórax, unos 2-3 centímetros hacia el lado izquierdo. Y vamos a empezar a presionar. ¿Y cuántas veces vamos a presionar, Sofi, o a qué ritmo se presiona? Ya, es muy importante que más o menos tienen que haber aproximadamente 100, digamos, presiones en un minuto. Entonces, idealmente lo que tendríamos que hacer serían series de 30. ¿Qué quiere decir eso? Presionamos 30 veces y luego se harían 2 respiraciones. En este caso, si es que debido a la pandemia las respiraciones son un poco peligrosas en el aspecto que se pueden contagiar, lo ideal sería tratar de evitarlas, pero no, no parar con las compresiones. Así es, el ciclo que se debe hacer o que te enseñan en el curso de soporte vital es 30 compresiones a un ritmo, como dijo Sofi, de más o menos 100 por minuto. Siempre han habido algunas series que popularizan el hecho de hacerlo según una canción, ¿no? La canción de los Bee Gees de Stayin' Alive, y puedes hacerlo de esa forma si deseas. Pero acuérdate, son 30 compresiones y lo ideal es que después se hagan 2 respiraciones, ¿cierto? Pero siempre manteniendo un ritmo frecuente de 100 latidos por minuto. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy haciendo estas compresiones y me canso, Sofía? ¿Qué pasa con el paciente o qué debo hacer? Bueno, lo ideal es, digamos, buscar apoyo, ¿no? Buscar apoyo, y hay que tener en cuenta que ya llamaste a emergencias y si es que te cansas, lo ideal es, en este caso, buscar a otra persona que también lo pueda hacer, porque una persona que se cansa, digamos, ya no ejerce la misma fuerza que se necesita ejercer, en este caso, para las pulsaciones. Así es, nuevamente les repetimos, estas son indicaciones generales, para nada estamos capacitando a nadie verdaderamente, sino que son orientaciones generales que todos debemos saber por si en algún momento nos pasa, ¿no? Si en algún momento encontramos una persona desmayada o por la calle o que tiene un paro cardíaco o demás. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, siempre llamar a los bomberos, siempre llamar a la ambulancia, a los médicos generales que nos pueden ayudar mejor a manejar este caso. Ahora, lo ideal es que siempre haya 1, 2, 3 personas que estén dando este soporte, como dijo Sofi, ¿no? Siempre es bueno no estar solos porque nuestros brazos se cansan y nuestra musculatura no es tan fuerte como quisiéramos durante un periodo largo. Claro, tenemos que tener en cuenta entonces, ya recopilando todo lo que les hemos dicho, primero mantener la calma. No, es muy importante mantener la calma, asegurar la zona donde estamos y también llamar a emergencias para luego, inclusive al llamar a emergencias, las personas que responden pueden orientarte a cómo actuar en estas situaciones. Así que es muy importante siempre mantener la calma, como ya les mencioné, ¿no? Y poder llamar a emergencias para que los pueda asesorar cómo atender a la persona en este caso que está, digamos, desmayada o que ha tenido el accidente. Y así es, y cabe resaltar que esta maniobra va a variar según la edad, ¿no? No es lo mismo hacer una maniobra en un adulto de 30 años que en un adulto de 70 o en un niño de 2 años o en un niño de 6 meses, ¿cierto? Van a haber distintas técnicas que va a ser para personal capacitado para hacerlas y vamos a estar conversando de eso más adelante en el programa. Pero ahora vamos a conversar un poquito con ustedes. Ustedes nos han hecho algunas preguntas en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, así que vamos a ver las consultas de redes.
empezar con la primera pregunta, quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito para poder aclarar sus dudas. Acuérdense que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué debo incluir en el botiquín de primeros auxilios? Bien, muy importante saber de que toda casa, departamento, oficina, trabajo, vehículo tiene que tener un botiquín de primeros auxilios, porque puede hacer la diferencia entre salvar la vida de una persona y no. ¿Sí? Ahora, este botiquín tiene que tener artículos que nos van a ayudar en emergencias. Por ejemplo, alcohol, agua oxigenada, un termómetro, gases estériles, algodón, como medios básicos. Inclusive también podría tener curitas, ¿sí? Y esparadrapo para poder vendar a una persona. Tiene que tener vendas también, por lo menos 2 vendas en ese botiquín. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a detener sangrados, a inmovilizar algunos segmentos del cuerpo, por ejemplo, en alguna fractura, alguna luxación, algún esguince, nos va a ayudar las vendas a poder inmovilizar la pierna, ¿no? Por ejemplo. Ahora, también tienen que existir ciertos medicamentos que son básicos, son necesarios. Por ejemplo, el paracetamol, el famoso paracetamol para la fiebre, debería estar incluido también en estos botiquines. Algunos otros medicamentos necesarios, por ejemplo, un naproxeno para el dolor, un ibuprofeno para el dolor, son algunos medicamentos que pueden incluirse dentro de este botiquín. Y también algunos, utensilios como el termómetro. Es muy importante tener un termómetro. Si podemos tener inclusive un medidor de presión arterial, también sería lo ideal. Pero más o menos a grandes rasgos, esos son los elementos necesarios para el botiquín. Y repito nuevamente, es necesario que toda casa, establecimiento de salud, lógicamente, trabajo, edificio y vehículo también tenga un botiquín porque puede hacer la diferencia entre salvar o no una vida. La segunda pregunta que tenemos es si los remedios caseros funcionan para los primeros auxilios. Bien, la respuesta a esta pregunta es que no. Idealmente en los primeros auxilios es llamar a emergencias para que un médico pueda atender a esta persona lo más pronto posible. ¿No? Usualmente cuando una persona se desmaya, cuando una persona tiene un accidente, a simple vista no se puede ver qué tipo de problemas, tiene esta persona, ¿no? Entonces lo ideal es que pase a un establecimiento de salud donde lo puedan evaluar, le puedan hacer los exámenes que esta persona requiere y así le puedan dar un diagnóstico y puedan saber qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? Entonces, idealmente, en una persona que requiere primeros auxilios, no es utilizar remedios caseros, sino llamar a emergencias para que lo pueda atender un médico o en este caso, si es posible, llevarlo a un establecimiento de salud. La tercera pregunta que tenemos es, ¿qué se debe hacer después de un primer auxilio? Bien, después de los primeros auxilios, hay un término en medicina, generalmente en cirugía, que se llama control de daños, ¿no? Primero se controlan todos los daños que comprometen la vida del paciente y luego se evalúa de fondo qué pasó. Entonces, lo ideal es que en los primeros auxilios se controle, se preserve la vida del paciente y luego, como explicó Sofi, llevarlo a un establecimiento de salud. ¿Para qué? Para que evalúen los daños, para que evalúen qué es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué es que esta persona se desmayó? ¿Por qué es que esta persona dejó de latir su corazón? Etcétera, etcétera. Pero es muy importante llevarlo a un centro de salud, a un hospital, a una clínica, donde puedan evaluar las consecuencias, donde puedan evaluar qué es lo que sucede con el paciente, porque puede ser de que haya sido un hecho repentino o fortuito, pero también puede ser de que haya sido una enfermedad de fondo que tiene que ver qué es lo que pasó, ¿sí? Muchas gracias a todos los que nos escriben en Facebook, en Instagram. Les recordamos nuevamente que estamos como UCI Salud y no se pierdan el siguiente bloque porque después de la pausa vamos a estar conversando con un compañero, con un invitado, el cual nos va a resolver algunas dudas sobre los primeros auxilios. Así que nos vemos después de la pausa. Bien, el día de hoy, para hablar un poquito más sobre primeros auxilios, tenemos un invitado muy especial. No, esta vez no es un doctor, así que vamos a ver quién es el invitado. Bien, como dijo Sofía, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Esta vez no estamos con un doctor, sino estamos con el bombero Eduardo Peña. Eduardo, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días, muchísimas gracias por darte un poquito de tu tiempo para poder ayudarnos a resolver algunas preguntas sobre los primeros auxilios. En verdad valoramos mucho que estés con nosotros el día de hoy.
Claro, para servirles. Siempre estamos presos a servir tal y como es nuestra vocación. Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntitas el día de hoy para hablar de primeros auxilios y la primera de ellas es la siguiente. ¿Quién debería dar los primeros auxilios? ¿Podría darlo cualquier persona? Bueno, realmente la capacidad de dar la primera respuesta o el primer auxilio siempre está dentro del temperamento humano, ¿no? El querer siempre hacer algo por algo. Y es según su capacitación o según muchas veces su manera de ver la emergencia que puede acercarse y dar el primer auxilio. Sin embargo, aquí viene la parte de la pericia, ¿no? De qué cosa puede hacer y cuánto puede ayudar. Entonces, mucho se relaciona al qué capacidad tienes para resolver algo en cuanto a dar un primer auxilio, ¿no? Si hablamos de una quemadura, sabes cómo hacerlo, sabes qué tratar. Eh, Siempre vamos con dos conceptos, ¿no? El que quiere dar primer auxilio va con el concepto de repente lo que le han enseñado en casa y con lo que ha recibido de repente en algún momento en alguna capacitación. Entonces, resolviendo la pregunta, cualquier persona puede dar el primer auxilio o primeros auxilios, siempre y cuando pues, pueda estar capacitado y hacerlo de la manera correcta, ¿no? Porque hay dos cosas que pueden suceder, o puedes ayudarlo o puedes comprometer mucho más la situación. Claro, muy importante lo que nos menciona y justo por ahí quería yo hacerle una pregunta. ¿Dónde se podrían capacitar las personas que desean, digamos, tener una mejor preparación para brindar los primeros auxilios en caso de que otra persona lo necesite? Mira, la genialidad de hoy en día es que puedes encontrar de muchas maneras capacitación, sea online, sea presencial. Una de las variantes, una de las vertientes es el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Se programan una capacitación, las personas pueden ir a cualquier compañía de bomberos de su sector y pueden solicitar para un grupo de personas que les brinden una capacitación de cómo hacer, cómo dar una primera respuesta ante situaciones, y nosotros estamos en la capacidad de poder darles qué hacer en caso de quemaduras, qué hacer en caso de repente de algún desmayo, qué hacer en caso de alguna caída, alguna hemorragia o cosas como esas. Estamos en la capacidad. Otro también puede ser, una vertiente más puede ser la Cruz Roja. Ellos también brindan cursos muy al alcance. Pueden acudir inclusive a poder hacer algún tipo de convenio con alguna posta también y están en la capacidad de darlos. El Estado hoy en día tiene una muy buena apertura en cuanto a poder enseñar a la sociedad, puesto de que en muchas veces se ha hecho tantos estudios en cuanto a qué pasa si es que tenemos algún movimiento, algún desastre natural. Se ha dicho de que la primera respuesta, lejos de ser el sistema de salud, va a ser el vecino. La persona que está a tu lado va a ser el que te va a socorrer porque va a llegar mucho más rápido que de repente el sistema de salud. Entonces, resolviendo tu pregunta, sería, puedes acudir tanto a las compañías de bomberos, puedes acudir a Cruz Roja, puedes acudir a diferentes postas, pero haciendo de repente un poco más de documentación para poder alcanzar un curso básico de primeros auxilios. Y si quieren especializarse mucho más, hoy en día se han abierto muchas escuelas para poder ser paramédico, para poder ser técnico en enfermería, enfermeros y etcétera, ¿no? Pero hoy en día hay mucha apertura, así que es cuestión de buscar y de repente también de ver los recursos con los que se cuenta, ¿no? Justamente como comentábamos un poquito, que los primeros auxilios involucran mucho, ¿no? Hay mucha gente que puede pensar que los primeros auxilios solamente es hacer la famosa reanimación cardiopulmonar, ¿no? ¿Eso es cierto, Eduardo, o los primeros auxilios consisten en muchas cosas más? Realmente los primeros auxilios consiste en una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque cuando hablas del primer auxilio, hablas de una eventualidad súbita, ¿no? Algo que pudo haber sucedido. Se torció el pie, se cayó de la escalera, se quemó, se electrocutó, de repente se incrustó algo. El primer auxilio está netamente basado en dar una primera respuesta ante un accidente y es saber qué hacer. Es por eso, de repente, muchos que hoy en día estamos obviando, de repente en casa tener algo muy sencillo como tener un botiquín, ¿no?
y es un botiquín para el primer auxilio. A veces lo tenemos en casa, hoy en día lo venden ya a veces hasta ya elaborado, y muchas veces están al alcance de las cosas muy pequeñas que puedan pasar en casa. Pero no solo se trata de poder hacer reanimación cardiopulmonar, se trata de saber atender de repente una hemorragia, saber atender qué es una quemadura, cómo tratarla, tratar de repente una incrustación de alguna astilla en el ojo, o de repente una raspadura, una laceración que pueda tener, porque hay diferentes tipos de heridas, y hasta desmayos, ¿no? O como algo que de repente vamos a ver más adelante, que es el OASE, que es la obstrucción de la vía aérea, ¿no? El atragantamiento. Entonces, todo ello comprende un paquete enorme de lo que es primera respuesta o primer auxilio. Y en esto, pues, hay que, como decíamos hace un momento, hay que prepararse un poco, porque muchas veces hemos tenido casos que nos llaman de lugares, de restaurantes, de personas que se han atorado y le han intentado de todo, le han echado aceite al paciente, le han metido aceite por el lado de la boca, le han dado más agua y encontramos a un paciente muy mojado, ¿no? Entonces, gente con intención de dar primer auxilio, pero no alcanzó a lo que se quería. Claro, muy importante lo que nos mencionas, ¿no? De que al menos poder brindar a las personas un poco de conocimiento sobre cómo actuar ante una situación de emergencia. Y por aquí viene la pregunta que yo te quiero hacer, Eduardo, es, por ejemplo, ante una persona que se ha desmayado enfrente de nosotros o quizás ha tenido un paro cardíaco, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Cuáles serían los primeros auxilios que como población, como persona, le podemos dar a esta persona que ha tenido el problema? Genial. Mira, debido a que el desmayo, si tratamos dos cosas separadas, el desmayo o de repente el paro, lo tratamos de manera aislada, existe de todas maneras una cadena de respuesta que comienza no solo con ver si el paciente cayó, se desmayó, ver los signos vitales, sino también se trata de activar una cadena de salud, una cadena de respuesta inmediata. Apenas uno pueda ver una situación como esa, activar esa cadena que inicia con una llamada al sistema de respuesta de salud prehospitalario, que llámese los bomberos, llámese el SAMU, y puedan atender a esa persona. Lo siguiente, si está en capacidad de hacerlo, si está en capacidad de dar una reanimación cardiopulmonar, pues inicia la secuencia, ¿no? Inicia el instante, sabiendo de que no está respirando, sabiendo de que no hay latidos, sabiendo que no hay respuesta alguna, entonces inicia su reanimación cardiopulmonar. Pero si solo es un desmayo, entonces trata también de hacer la llamada para que se active el sistema prehospitalario, pero también se trata de hacer algo con el paciente, aflojarle el cinturón, aflojarle todo lo que tenga apretado, colocarle en una posición de descanso, que hay dos posiciones de descanso, una es elevando los pies un poco más alto de la altura de la cabeza, con el paciente boca arriba, acostado en el piso o en algún lugar que sea plano, y luego de ello levantarle el mentón para que pueda tener la respiración correcta, ¿no? Y eso se basaría tan solo en el lugar de espera hasta que llegue la unidad de respuesta y puede evaluar por qué se desmayó. En este caso, es lo mejor que podemos hacer, no solo acostar al paciente, sino también establecer un perímetro de seguridad, que muy pocas veces se han visto incidentes en la calle, en cualquier lugar. Todo el mundo quiere ayudar, pero muchas veces nos topamos con la cantidad de personas que les gusta sacar el celular, que les gusta mirar tan solo, o otros que vienen con su ventilador de cartón y quieren echarle aire, ¿no? Esas personas más comprometen el área o la persona, y entonces establecer un perímetro para que no le pase nada más a esa persona. Estos son pasos sencillos para poder saber qué hacer con alguien que se desmayó. Activamos la cadena y establecemos un área segura. Claro, importante porque mucha gente se enfoca rápido en dar ayuda, pero no hacemos este aseguramiento de la zona, ¿no? El hacer el perímetro de seguridad, porque todos se amontonan, quieren ver qué pasó, qué sé yo, y el famoso hay que darle aire al paciente, que no sé qué, y todos se amontonan, pero al final terminan, y va a sonar feo, ¿no? Pero terminan estorbando más que lo que terminan ayudando, ¿no? Entonces sí es importante que uno mantenga la calma y como nos dices tú, ¿no? Asegure la zona, haga un cordón de seguridad, un perímetro de seguridad, o que simplemente lleve a la persona accidentada a un lugar más seguro, ¿no? De repente se desmayó en plena pista y ahí mismo quieren atenderlo y de repente no es tan ideal eso, ¿no? Exacto, exacto.
Eso es cierto. A veces son personas que sufren de epilepsia, por ejemplo. Una persona epiléptica busca un área segura, pero no siempre la alcanza. Entonces podemos encontrar personas que puede suceder con eso, puede suceder también que una persona se descompensa por falta de alimentación, baja en calorías, o una serie de cantidad de cosas que hay tantos factores por qué se puede desmayar y lo mejor siempre es un área segura y activar la cadena de respuesta, ¿no? Así es, Eduardo. Te agradecemos mucho por estar el día de hoy con nosotros. Te Ya, comprometo o te comprometemos para el siguiente bloque para seguir conversando un poquito más. a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora vamos a pasar con la siguiente parte del programa. No vamos a hablar un poquito de nuestro bloque COVID, vamos a hablar de esta pandemia, bueno, cosas de esta pandemia que nos está azotando para estar un poquito más preparados. Así que vamos con el bloque COVID. Bien, el tema de hoy para nuestro bloque COVID es la salud mental durante la emergencia sanitaria. Diego, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Bien, la salud mental primero que nada es muy importante, ¿no? El término de salud por la OMS hace años cambió y habla del bienestar biopsicosocial. O sea, no es solamente estar bien físicamente, sino también estar bien aquí, en la mente. Entonces, la salud mental es igual de importante que la salud física. Y en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de emergencia sanitaria, hace poco de pandemia, es importante mantener una salud mental adecuada. Mucha gente ya han aumentado los índices de depresión, los índices de estar solo, de estar triste, y por eso es muy importante tener algunos tips o tener algunas herramientas para poder pasar un poco mejor esta época de pandemia, esta época de emergencia sanitaria, ¿no? Siempre lo mejor es hablar, ¿no? Si nos sentimos de alguna forma tristes, de alguna forma un poco deprimidos, de alguna forma un poco solos, es importante buscar a alguien con quien hablar, alguien con el cual podamos conversar de algunos temas que nos ocupen, ¿no? Si bien es cierto, hay personas que viven solas, hay personas que no viven con su familia, siempre hay que tratar de mantener conexión con ellos, ¿no? Ahora existen medios virtuales, las llamadas por FaceTime, las llamadas por Zoom o diferentes otras aplicaciones que podemos utilizar para poder no sentirnos solos del todo, ¿no? Hay algunos estudiantes, por ejemplo, que vienen de provincia a Lima o viceversa, ¿no? Y que estudian aquí en Lima y viven solos, ¿no? Entonces, una manera también de poder sobrepasar esto es conectarse con otros estudiantes por medio de estas aplicaciones y estudiar de manera conjunta, ¿no? Realizar todo lo que podamos hacer dentro de nuestras casas para tratar de mantener la normalidad, para tratar de manejar este tema de la pandemia, este tema de la emergencia sanitaria de la mejor forma, ¿no? Porque no basta con que no nos dé el COVID nada más, sino que tenemos que también buscar formas de hacer que nuestra mente esté tranquila. Claro, es muy importante también tener en cuenta de que pasar consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, no tiene nada de malo. No, si tal vez necesitas conversar con alguien que te pueda, digamos, orientar sobre cómo manejar tus emociones, que te pueda ayudar y aconsejar, digamos, en este caso, sobre cómo sobrellevar la emergencia sanitaria, puedes pasar una consulta con un psicólogo o con un psiquiatra y no tiene nada de malo. Sé que hay muchas personas que tal vez piensan, no, pero yo no tengo problemas psicológicos, yo no tengo problemas psiquiátricos, pero no es necesario que tengas algún problema psiquiátrico para que puedas conversar con un psicólogo o un psiquiatra. Simplemente el hecho de querer tal vez, no sé, organizarte mejor o quizás querer empezar, digamos, una rutina y necesitas a alguien que te pueda apoyar en esto, a llevar ciertos, digamos, tips para poder llevar esta rutina o para poder, digamos, controlar tus emociones, puedes pasar una consulta y no tiene nada de malo. Así es, y siempre si es que necesitas ayuda, tienes que pedirla, ¿sí? Cualquier tipo de ayuda que necesites hay que pedirla, amigos, familiares, especialistas, médicos, etcétera, etcétera. Lo importante es que pidas ayuda para que se te pueda dar. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, hemos tenido un programa bastante entretenido, Sofía. Sí, en verdad, muchas gracias y no se pierdan el siguiente bloque porque vamos a venir con otra patología también muy importante. Así es, nos vemos después de la pausa. La maniobra de Heimlich es una serie de compresiones abdominales bajo el diafragma y se debe emplear cuando una persona se está atragantando con un pedazo de comida o un objeto extraño.
El atragantamiento se produce cuando una persona no puede hablar, toser o respirar. Esta es una situación de emergencia, pues una obstrucción de las vías respiratorias puede producir pérdida de conciencia e incluso la muerte. Por ello, podemos afirmar que la maniobra de Heimlich es un método de emergencia para despejar las vías respiratorias bloqueadas, es decir, para ayudar con la expulsión del pedazo de comida u objeto extraño. Antes de realizarla, es necesario llevar una capacitación en la cual se certifique que estamos aptos para auxiliar a una persona en estos casos. Con frecuencia, se enseña durante las clases de primeros auxilios y reanimación pulmonar. En el Perú podemos encontrar cursos y talleres de primeros auxilios en diversos lugares, como centros de atención médica o en la Cruz Roja Peruana. Bien, como vimos en la nota, ahora vamos a hablar un poquito de la maniobra de Heimlich. ¿Y qué es exactamente esto? La maniobra de Heimlich es un procedimiento, una maniobra por la cual vamos a hacer que algún objeto extraño que está haciendo que nos atoremos, que nos atragantemos, se expulse. Y así la persona pueda estar un poco más tranquila, pueda respirar más tranquilamente, ¿sí? Otra vez, antes de empezar el bloque, queremos recordarles que esta no es una capacitación, es solamente una información al público en general. Para nada estamos capacitando a nadie, para eso hay entidades que lo hacen, hay profesionales de la salud que se encargan de hacerlo, pero queremos darles un poquito de datos y generalidades sobre esta maniobra. Claro, tiene razón. Eso es más que todo para orientarlos, para más o menos ustedes sepan qué es lo que se tiene que hacer ante una persona que se atoró. No, usualmente estoy segura que en las películas deben haber visto cuando una persona está comiendo en un restaurante y se atora y todo el mundo empieza a gritar, ¿dónde hay un doctor? ¿Dónde hay un doctor? Y siempre hay una persona que se para atrás de la persona que se atoró y empieza como a empujarlo, ¿no? Esto vendría a ser la maniobra de Heimlich. Entonces es muy importante tener en cuenta también de que cuando una persona, se atora, cuando una persona requiere una maniobra de Heimlich, hay ciertos pasos que se tienen que seguir. ¿Sí o no, Diego? Así es. Entonces, para empezar la maniobra de Heimlich, primero tenemos que ver que verdaderamente la persona esté sufriendo un atragantamiento o un ahogo por un cuerpo extraño en la garganta o en el esófago, ¿cierto? Generalmente se da cuando uno está comiendo. Por ejemplo, se da mucho con las espinas de pescado, con los trozos de frutos secos, las nueces que son muy grandes y que se llegan a atorar en la garganta o en el esófago de la persona, ¿no? Entonces hay que ver eso. Lo primero es, como vimos en RCP, mantener la calma, ¿sí? Una persona que está calmada, una persona que está tranquila, va a poder resolver mejor las cosas que una persona que está alterada. Entonces, sabemos que es un poco difícil, pero es necesario mantener la calma. Número 2, hay que mantener la zona asegurada, ¿cierto? Generalmente cuando ocurren estos eventos, la gente se empieza a acumular, empiezan a hacer un círculo sobre la persona, ¿no? Para ver qué está pasando y demás. Y es importante mantener un círculo de seguridad, asegurarnos de que la persona está, valga la redundancia, a salvo, ¿sí? Y como número 3, para seguir empezando con la maniobra de Heimlich, es ver si nosotros podemos sacar esta parte o esta pieza que está produciendo el atragantamiento de manera manual, ¿no? Ver si podemos introducir nuestros dedos para sacar lo que esté causando el ahogo. Por ejemplo, una pieza, con los niños es muy frecuente, ¿no? Estos bloques de Lego, de piezas que arman sus torres, se atragantan con eso. Entonces, de repente está cerca a la cavidad bucal y podemos alcanzarlo con nuestros dedos como pinzas, ¿no? Pero si no podemos alcanzarlo, ¿qué podemos hacer, Sofía? Claro. Ahora, hay que tener en cuenta de que es muy común en los niños, ¿no? Así como justo nos mencionaba Diego, usualmente suele pasar de que un niño está jugando con sus juguetes y de la nada empieza a tener tos, se empieza a poner un poco moradito, medio azul. Entonces podemos sospechar en ese caso de que el niño se puede haber atorado o atragantado con alguno de sus juguetes. No tenemos que tener en cuenta, como mencionó Diego, que si es que nosotros vamos a realizar una maniobra de Heimlich, primero tenemos que evaluar la zona bucal para ver si es que el objeto está a nuestro alcance, ¿no? Pero hay que estar pero muy seguros de que lo podemos sacar, porque si no podemos, empujarlo y se puede ir más atrás, ¿no? Ahora, para realizar una maniobra de Heimlich, lo primero que tenemos que hacer en el caso de un adulto es saber cómo colocarnos, ¿no? Tenemos que ponernos atrás de la persona, ¿no? Y separar los codos. O sea, al separar los codos vamos a poner nuestra mano así, con el pulgar haciendo como una puntita, y vamos a coger con la otra mano la mano de esta manera. Entonces lo vamos a colocar en la parte, final, donde sentimos donde acaba el tórax, y vamos a empezar a hacer un movimiento de, presión hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Todos como una curvita. ¿Y eso qué va a provocar, Diego?
Bien, como nos decía Sofi, es importante ver dónde vamos a hacer la presión, ¿no? La vamos a hacer en esta cavidad que nosotros llamamos la boca del estómago, ¿no? Donde termina el tórax más o menos, donde hay un huequito, ahí. Vamos a poner nuestro puño y vamos a cubrir este puño con la otra mano y vamos a hacer una fuerza, como nos decía, para adentro y para arriba. ¿Y qué va a provocar esto? Va a provocar de que el cuerpo extraño que esté en el esófago o de repente en la garganta vaya a salir expulsado por la presión que se hace en el abdomen, ¿cierto? Ahora, esta maniobra tiene que realizarse de manera rápida y de manera seca. No puede ser paulatina, no puede ser de a poquitos. Porque si nosotros vamos ejerciendo fuerza de a pocos, ¿no? Paulatinamente, vamos a hacer que este cuerpo extraño que está invadiendo la garganta o el esófago se vaya amoldando al movimiento que se va haciendo, ¿cierto? Entonces es muy importante que la maniobra sea rápida y sea seca, ¿ok? Ahora, esta maniobra va a variar un poco. No va a ser igual en adultos que en niños, Sofi. ¿Cómo va a ser más o menos en los niños? Claro, tenemos que tener en cuenta de que los niños los vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Los niños que son un poco más grandes, los que ya están en el colegio, en la etapa ya escolar, y a ellos sí le vamos a poder realizar la maniobra de Heimlich como los adultos. La única diferencia es de que el adulto, en este caso que va a realizar la maniobra, tiene que agacharse porque tiene que estar un poquito más o menos a la altura del niño, ¿no? Y va a realizar la misma maniobra, que es colocar la mano como un puño, con el dedo pulgar como una punta y coger con la otra mano hacia la boca del estómago. Ahora, en el caso de los niños más pequeños, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sentarnos, ¿no? Y vamos a colocar al niño boca abajo. Supongamos que este es el niño, ¿no? Y acá está la cabeza, lo vamos a colocar boca abajo y vamos a sostener su cara con nuestras manos, no del cuello, porque lo estaríamos ahogando más, sino en las mejillas. Y vamos a realizar con la parte, digamos, con la palma de la mano en la zona de la espalda, vamos a realizar 5 golpecitos, ¿no? Vamos a realizar 5 golpes y de ahí vamos a voltearlo hacia el otro lado y con los pulgares vamos a realizar una presión también en la boca del estómago en dirección hacia el corazón y también vamos a realizar 5 así. Y también es muy importante verificar, luego de esta serie, verificar que el objeto no se encuentra en la boca, porque usualmente no sale expulsado, pero sí, se encuentra en la boca y ya lo podemos retirar. Así es, a diferencia un poco de los adultos, los niños cuando se les hace esta maniobra modificada, ¿cierto? Van a expulsar ese cuerpo extraño, pero no lo van a expulsar, como decía Sofi, botándolo o tirándolo, porque no tienen ese reflejo, sino que se va a quedar en la cavidad bucal y es responsabilidad nuestra poder ver si están ahí para poder extraerlo, ¿cierto? Ahora, repetimos nuevamente, esta no es una capacitación, es una información general de cómo se realiza esta maniobra para que de repente ante alguna emergencia podamos realizarla hasta que lleguen los servicios de salud, ¿no? Es muy importante igual, al igual que en el RCP, llamar a los bomberos, llamar a un centro médico, a la ambulancia para que vengan a auxiliarnos, para que vengan a ayudar a este paciente, porque de repente lo que podamos hacer nosotros no va a ser suficiente, va a necesitar alguna atención posterior, ¿no? Ahora, no solamente vamos a hablar nosotros ahora, ustedes también nos han hecho algunas consultas por las redes sociales, así que vamos con la consulta de redes. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos escriben por nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar como @UCISalud, que estamos listos para poder resolver sus dudas, para tenerlas aquí en el programa y conversar de ellas. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿cualquiera puede aprender esta maniobra y cómo aplicarla? Bien, esta es una pregunta muy importante porque la verdad es que si cualquier persona puede capacitarse, ¿no? La Cruz Roja, los centros de salud, algunos centros de salud, brindan estas capacitaciones para poder estar preparados ante una situación que sea necesaria, en este caso una maniobra de Heimlich. ¿Y cuándo la debemos aplicar? Cuando vemos que una persona, por ejemplo, se ha atorado, cuando vemos que un niño estaba jugando con sus juguetes y de la nada empieza a tener tos, empieza, a cambiar de color y podríamos estar sospechando en este caso de que el niño se tragó uno de sus juguetes, ¿no? Ahora, la segunda pregunta que tenemos es, ¿cuándo debemos ayudar con esa maniobra? Bien, como nos dijo Sofía hace un ratito, la maniobra debe aplicarse cuando vemos signos de atragantamiento o de que una persona se está ahogando con algo que está comiendo o que se metió a la cavidad bucal. Generalmente, por ejemplo, en los niños es mucho estos frutos secos, ¿no? Las pecanas, las nueces que se atragantan, de repente estos bloques lógicos, estas figuras o estas partecitas chiquitas de los muñecos que se meten a la boca y también se atragantan,
¿no? Cuando vemos que el niño se pone azul o se pone muy rojo o tose bastante o te dice que tiene una sensación extraña, es importante realizar esta maniobra para poder sacar lo que hay ahí. Y en el caso del adulto, generalmente es cuando está comiendo, ¿no? Como les digo, espinas de pescado, trozos muy grandes de carne que no se han masticado, sino que simplemente se tragaron, también suelen causar estos cuadros, ¿no? Entonces, cuando vemos alguna de esta sintomatología en el paciente, es importante realizar estas maniobras. La tercera pregunta que tenemos es, ¿qué debo hacer si yo me estoy ahogando y estoy solo, no tengo a nadie al costado? Bien, lo primero que tenemos que hacer, y como les venimos mencionando durante todo el programa, es mantener la calma. Sé que es muy difícil porque sientas la desesperación de que no puedes respirar, de que te estás ahogando, pero como les mencioné, una persona razona mucho mejor manteniendo la calma que desesperada, ¿no? Una vez, digamos, de que ya te estás calmado, lo primero que tienes que hacer es llamar a emergencias, ¿no? Llamar a emergencias y ellos, digamos, al no escucharte o tal vez ver que algo raro está sucediendo, van a mandar a alguien a apoyarte, ¿no? Y también, si es que es posible, debes salir de donde estás a buscar ayuda. Siempre va a haber una persona que esté por la calle, una persona, digamos, que esté tu vecino o alguien que esté caminando por ahí que te pueda ayudar, que te pueda apoyar en ese caso, también llamando a emergencia. Así es muy importante mantener la calma, muy importante buscar ayuda, ¿no? Porque uno solo no va a poder aplicarse esta maniobra. Entonces es muy necesario estar rodeado de gente, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos escriben por Instagram, por Facebook. Recuerden nuevamente que estamos como @UCISalud y nos vemos en el siguiente bloque porque vamos a tener un invitado al cual nos va a ayudar un poquito a aclarar las dudas sobre esta maniobra, nos va a decir un poquito dónde podemos capacitarnos también para si en su casa quieren hacerlo. Nos vemos después de la pausa. Bien, bienvenidos al programa nuevamente y ahora vamos a pasar con un bloque que es muy interesante, nos va a ayudar muchísimo a resolver dudas, es el invitado. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, así que vamos con eso. Bien, el día de hoy tenemos nuevamente al bombero Eduardo Peña. Eduardo, bienvenido. Gracias, a la orden, para servirlas. Gracias por tu tiempo, en verdad muchas gracias por tomarte estos minutos para poder aclararnos un poquito algunas dudas que tenemos en este caso sobre la maniobra de Heimlich. Y Eduardo, la primera pregunta que tengo para ti el día de hoy es, ¿cuáles son los pasos a seguir ante una persona que se está ahogando? Muy bien, lo primero creo yo es reconocer el estado de esta persona. Hoy en día, teniendo este estado de emergencia y las situaciones que puedan haber y complicaciones con el virus, podemos muchas veces también confundir con de repente alguien que está sufriendo de una obstrucción en la vía aérea. Llámese que de repente le falte el aire, pueda estar debilitado y de repente poder reconocer las diferencias entre eso. Hoy en día muchas personas en casos de falta de aire o deficiencia pulmonar pues suelen sufrir desmayos, suelen postrarse o suelen de repente desvanecerse en la calle. Pero hay algo que marcan todos los manuales y todas las ediciones en cuanto a reconocer a una persona que está haciendo o se está ahogando o se está atragantando. El símbolo universal o de repente la seña universal es que todos hacen esto. No sé si llegan a ver la imagen, pero este es el símbolo o este es el primer paso para reconocer o la primera señal para reconocer que una persona se está ahogando. Increíblemente, dentro de todos los estudios, siempre hacen lo mismo, se está ahogando. Entonces, otras personas pueden señalar, pero siempre agarran el pecho y hacen esto. Es la primera señal para poder reconocer que una persona se está ahogando y que de repente necesite que alguien le realice una maniobra de Heimlich. Entonces, el reconocimiento en cuanto a esto es muy importante porque muchas veces podemos confundir y terminamos de repente en este estado de emergencia, tal vez
podamos estar tratando de hacer una maniobra a alguien que no necesita que salga nada de su vía aérea, sino necesita aire o oxígeno, ¿no? Entonces, lo primero es reconocimiento. Definitivamente el conocer a alguien que está obstruido en la vía aérea es saber qué hacer y qué paso es lo siguiente. Entonces, ¿cómo reconocerlo? Es uno, el poder ver esta seña universal que es de la persona que se está ahogando, ¿no? Entonces, resolviendo un poco la pregunta, en cuanto a reconocer el tema de la obstrucción de vía aérea, recordemos esta señal siempre, ¿no? Claro, claro, importante saber cuándo una persona verdaderamente se está atragantando, ¿no? De repente solamente, qué sé yo, tragó saliva o le pasó saliva a la parte pulmonar, a la tráquea, qué sé yo, y se empezó a ahogar, digamos, por eso, pero no necesariamente por un cuerpo extraño, ¿no? Ahora, sabemos que dependiendo la edad de la persona, van a variar distintos cuerpos extraños que puedan estar provocando el ahogamiento o el atoro de la persona, ¿no? Digamos, en un niño de 2, 3, 4 años, generalmente es por juguetes o de repente por comer alguna, no sé, algún fruto seco, una nuez o algo así, muy diferente a un Claro. adulto, ¿no? Que podría ser con algunas otras, digamos, cosas, ¿cierto? Ahora, Eduardo, hablando un poco de esto, de netamente la maniobra y de poder auxiliar a alguien que se está ahogando o atragantando, cualquier persona podría hacerlo, hay que tener una preparación adecuada, más o menos, ¿cómo sería? Bueno, realmente cualquier persona puede realizar la maniobra de Heimlich siempre y cuando haya repasado el concepto básico, ¿ok? El concepto básico es reconocer, uno, dos, ver si es que antes de realizar la maniobra esta persona puede, tranquilizándose, arrojar o botar el cuerpo extraño, llámese animarlo a de repente toser mucho más fuerte, a tratar de sacar la lengua cuando tosa, ¿no? Que muy pocas personas lo hacen, por lo general hacen y nadie busca el hacer para poder botar ese cuerpo extraño. Mucho comprende de la persona que va a tomar y que va a realizar la primera respuesta o el primer auxilio antes de realizar la maniobra de Heimlich. Cualquier persona lo puede hacer, pero tiene que saber reconocer. Entonces, reconoces la señal, cualquier persona lo hace. Animarlo a toser, cualquier persona lo puede hacer. Animarlo a tranquilizarse, ahí viene un problema, porque muchas veces terminamos nosotros, pero tranquilízate, tranquilízate, y lo terminamos ahogando más. O muchas veces somos parte del temor de la persona, ¿no? Como ya me habíamos dicho, lo mojamos, le echamos aceite y un montón de cosas, pero no le ayudamos. Entonces, lo siguiente, para realizar una manera de que cualquier persona lo puede hacer, es saber reconocer de repente la postura de la persona, el peso, la talla. Rápidamente uno sabe qué persona es más alta que uno, qué persona es más, de repente, de más contextura que uno, y poder ubicarse en la parte posterior de la persona. Cualquier persona lo puede hacer. Reconocer de repente dónde está el ombligo, que la antigua literatura decía a la altura del estómago, las nuevas literaturas vienen a la altura del ombligo y ahora también vienen dentro de la altura de la boca del estómago, a la altura del ombligo, en el centro se hace la presión. Cualquier persona puede reconocer eso, dónde está ubicado. Cualquier persona que tiene mano derecha, mano izquierda puede realizarlo, una mano en puño, la otra en palma, y simplemente se toma entre ambas, toda la boca, el estómago y el ombligo, y se presiona hacia arriba, es decir, empujando y animándolo a que cuando esté tosiendo le demos mayor impulso y mayor fuerza para que pueda botar el cuerpo extraño. Lo interesante de esta técnica es que puede realizarlo no solo cualquier persona, pero con criterio de poder entender de que si la persona se desmaya, no seas parte del problema, es decir, no se te venga encima la persona. Entonces existe toda una técnica para poder reconocer. Pero resolviendo tu pregunta, realmente cualquier persona lo puede hacer, siempre y cuando tenga el valor, de repente la noción de poder realizar. Los criterios que hay que tener es la manera de pararnos detrás de esa persona para ayudarlo, porque la persona puede ser o muy obesa o de repente puede desmayarse y irse encima de nosotros. Inclusive hay variantes, puede ser un niño, que a un niño no se le trata con mucha fuerza. Si es un bebé, es una técnica distinta. Si es un adulto, una mujer embarazada, no se hace nunca en la altura del estómago, se hace más a la boca del estómago. Y si es una persona anciana,
especialmente mujer, pues es encontrar directamente ese espacio para poder realizar la maniobra. Entonces las variables existen y cualquier persona sí lo puede realizar. Hay que ir repasando y de repente practicando y teniendo el conocimiento para poder realizarlo. Solo como anécdota, me encontré una vez en la calle una señora atorándose con un cuerpo extraño, había metido mucha galleta y había tenido el golo atragantado, y la señora ya había pasado por 4 maniobras de Heimlich y la mayoría había venido y le estaba presionando el pecho, le presionaban de repente las costillas, pero nadie le realizaba entre la boca, el estómago y el ombligo. Nadie le ayudaba a tener ese impulso. La señora ya estaba bañada en mucha agua, ya le habían jalado las orejas para poder botar el cuerpo extraño, lo que por general se hace, y ya tenía prácticamente la espalda morada, que era el clásico alivio que se le da para que bote el cuerpo. Pero nadie había hecho la maniobra de manera correcta. Entonces, tanto como cualquier persona puede realizarlo, como cualquier persona también debe capacitarse, mirar, ver cómo realizar. Es muy sencilla la maniobra, pero también data de poder tener algún conocimiento básico para poder realizarlo. Esperemos esto ayude, ¿no? Para poder tener más personas que realicen esta maniobra. Claro, Eduardo, muy importante todo lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Es importante siempre estar preparado para brindar, digamos, primeros auxilios, o en este caso, realizar la maniobra de Heimlich, porque uno nunca sabe en qué momento va a estar en una situación de emergencia donde quizás podamos ayudar a salvarle la vida a alguien, ¿no? También muy importante en este caso mantener la calma, ¿no? Mantener la calma nosotros y también tratar de tranquilizar a la persona en este caso que está teniendo el ahogamiento, ¿no? Y Eduardo, la última pregunta que te quiero realizar y que es muy importante es ¿cuáles son los números de emergencia? ¿Qué números las personas deberían de llamar para poder, digamos, recibir una atención inmediata? Ok, activando si hablamos del tema de respuesta médica, respuesta de prehospitalaria, hablamos de 2 personas claves o de dos frentes claves. El primero es el 106. El 106 es del SAMU. El SAMU es de parte del Estado, aquellos que tienen cualquier tipo de emergencias, así como los bomberos. Y los bomberos, que también estamos al frente, que pueden llamar al 116, ¿ok? 106 SAMU, 116 los bomberos, ¿ok? Esos 2 números básicos para poder atender emergencias de primera respuesta prehospitalaria. Sin embargo, hoy en día, vale la acotación, hoy en día por el estado de emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios decidió atender netamente accidentes vehiculares, caídas, todo lo que tiene que ver necesariamente con una primera respuesta médica en el tema de trauma. Sin embargo, se dio el paso al frente para que el SAMU directamente atienda problemas médicos, debido a que la coyuntura nos rodea con todo esto de los casos de COVID y si bien es cierto, es una unidad especializada, el servicio SAMU, de poder trasladar y tratar a esos pacientes. Entonces, estos 2 números son claves. ¿Por qué les digo estos 2 números? Porque muchas veces la persona, el transeúnte o cualquier persona que quiera ayudar, termina llamando al 105. Y el 105, siendo de la policía, muchas veces llaman, mientras que le dan la información, el 105 llama al 116 o al 106 y se demora mucho más el tiempo. Entonces, vale acotar de que estos 2 numeritos claves de primera respuesta hospitalaria, sería bueno lo tengan escrito en el celular, lo tengan en la pared de su oficina o de su casa y pueda cualquier persona tener acceso a eso. Así es, Eduardo. Es muy importante el 106, el 116, números del SAMU y del Cuerpo General de Bomberos para cualquier emergencia médica. Muy importante tenerlo en la cabeza, en el celular, escrito en la billetera, en todos lados, porque eso puede salvar vidas. El tiempo salva vidas y es algo que hay que tener en cuenta. El tiempo puede salvar una vida. Eduardo, te agradecemos mucho por estar el día de hoy con nosotros. Te agradecemos a ti y al Cuerpo General de Bomberos por ser parte de la primera línea de defensa contra el COVID. De verdad, personalmente me siento muy orgulloso de saber de que no solamente están auxiliando temas de incendios, sino también temas médicos y que encima dedican su tiempo para poder brindar capacitaciones a gente que lo necesita. Para eso estamos, para servir. Gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Esperamos contar contigo en algún otro momento para seguir conversando también de algunos temas de interés. A la orden.
Muchísimas gracias, Eduardo, y gracias a todo el Cuerpo General de Bomberos también por estar siempre prestos a ayudar. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa, al siguiente bloque. Vamos a ir con el diccionario médico. Bien, la primera palabra que tenemos para nuestro diccionario médico es sepsis. ¿Qué es la sepsis? También se conoce como septicemia, ¿no? En este caso, la sepsis es cuando ingresa algún patógeno, digamos una bacteria, un virus o quizás un hongo al torrente sanguíneo y por ende se produce una infección generalizada, ¿no? Hay que tener en cuenta de que, digamos, este ingreso del virus a la sangre puede ser por un corte o inclusive puede ser por alguna infección que se encuentre en los pulmones, quizás una celulitis, y en este caso la bacteria o el hongo va a pasar a la sangre y se va a producir una septicemia o una sepsis. Así es, la segunda palabra que tenemos el día de hoy para ustedes es espasmo. ¿Qué es el espasmo? Es cuando alguna parte del cuerpo, por ejemplo una víscera hueca, digamos la vesícula, se contrae rápidamente, ¿no? Es cuando un espacio hueco, el vaso sanguíneo, se contrae rápidamente de manera seca, de manera no paulatina, ¿no? Sino rápido, y eso va a producir diferentes alteraciones dependiendo qué órgano sea, ¿no? Los más comunes, por ejemplo, pueden ser los vasos sanguíneos, que se contraen rápidamente y hacen que la sangre circule más rápido, o de repente la vesícula biliar, ¿no? Que se contrae rápidamente y eso puede generar algún dolor, algún cólico, conocido como cólico vesicular o cólico de la vesícula. Pero en general el espasmo es cuando algo hueco se contrae rápidamente. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hemos tenido un programa con bastante información el día de hoy y que es súper útil para todos en casa, ¿no, Sofía? Sí, en verdad muchas gracias. Estamos muy contentos como siempre de poder compartir con ustedes un poquito de nuestro conocimiento y recuerden que es muy importante que ante cualquier cosa que ustedes vean anormal en su cuerpo, cualquier síntoma, recurran a un médico. Así es, recuerden que pueden estar con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde por aquí por UCI. Así que nos vemos el día de mañana.